aquí estamos, ya empieza con él. En mi Biblia. Gracias por esta Vente para acá. de cantar, de adorar. Que el Señor me les bendiga, mis amados hermanos. Estamos en un buen momento y en un buen lugar para poder escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que necesitamos sustentarnos. Más aún en este tiempo donde en muchos lugares, no aquí, porque aquí sí recibimos el pan de la palabra en forma refinada. Amén. Gloria a Dios. En muchos lugares escasea la palabra de Dios. Solo hay palabras de hombres, pero nosotros queremos siempre ser partícipes de la palabra de Dios y sustentarnos con esa palabra de Dios. Sabe que cuando el Espíritu Santo está con nosotros se siente el culto vibrante. ¿Sabía usted eso? Es vibrante. Por eso es que algunos eruditos o teólogos califican a los hermanos que creemos pues en la doctrina pentecostal. Pentecostal significa que creemos en la administración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dispensa dones para poder activar los ministerios que el Señor también ha asignado. Y que el Espíritu Santo es prácticamente la fuerza que nos da el dinamismo y la capacidad para ejercer con dignidad y honor el ministerio. Amén. Gloria sea al Señor. Es una gran bendición tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Y vamos a buscar, mis amados hermanos, una cita en Efesios capítulo 1 versículo 10. Yo creo que ya los tenemos que tener de memoria, este versículo, porque es el versículo clave. Amén. ¿Sí? Efesios capítulo 1 versículo 10. Vamos a estar dando continuidad a nuestro tema que tenemos de estudio. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Lo encontró? Sí, amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y la iglesia dice: Amén. con miras a restaurar todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Padre Celestial, en esta hora le doy gracias por esta santa palabra. Use mi vida, Señor, para entregar el mensaje de su palabra. Que su palabra cumple el propósito para el cual es enviada. Amado Espíritu Santo, lléneme de esa gracia, de esa sabiduría para poder, Señor, entregar con integridad, con verdad, con relevancia a esta palabra. Y que esta palabra, Señor, pueda edificar, pueda, Señor, construir, pueda bendecir a su pueblo. Además de esto, que aquel que no ha escuchado ninguna vez del mensaje de salvación en claridad, puede el Espíritu Santo impactar su corazón para que éste pueda ser rescatado, para que éste pueda ser libertado, para que éste pueda ser trasladado de las tinieblas a la luz del Evangelio de Jesucristo, para gloria de su gracia y su nombre a Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Se puede sentar. Tema de meditación en general: la administración de la historia de la salvación. Gloria sea a Dios. Tenemos esta palabra clave que es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dios hizo el tiempo. Y Dios a través del tiempo también hizo un plan. Amén. Y dice: con miras a restaurar todas las cosas en Cristo, porque usted sabe de que hubo una caída. La caída de Adán. Y desde esa caída pues el Señor viene trabajando en un plan para restaurar todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dice: tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es una gran bendición. La palabra griega que se traduce como dispensación es la palabra economía, y significa la administración de una casa o el gobierno de una casa. Según la revelación bíblica, claramente podemos contemplar 7 diferentes dispensaciones en las Santas Escrituras. Estas dispensaciones las llamamos: 1, la inocencia; 2, la conciencia; 3, el gobierno humano; 4, la promesa; 5, la ley; 6, la gracia; y 7, el reino de Cristo. Es una gran bendición. Y abordábamos la primera dispensación. ¿Se recuerda de la primera dispensación? ¿Cómo se llama? La acabo de mencionar: la dispensación de la inocencia. Número 2, la dispensación de la conciencia. Y ahora, como número 3, abordamos
la dispensación del gobierno humano. Gloria sea al Señor. La dispensación del gobierno humano. Fíjese bien. Yahvé Dios manda que el hombre se gobierne a sí mismo. Se entiende gobierno civil. Yahvé Dios o Jehová Dios ordena a la humanidad en diferentes nacionalidades, tribus, pueblos, etc. Esta dispensación inició después del diluvio universal y terminó con el juicio en la ciudad de Babel por la confusión de los idiomas y la dispersión de la humanidad por todo el mundo. ¿Se da cuenta? Es interesante. Y ahora vamos a ver algo de lo que pasó en el juicio que Dios trajo a la tierra. Tenemos como literal, Dios trajo juicio previo sobre la humanidad depravada. Vámonos a Génesis capítulo 7. Interesante esto que vamos ahora a estudiar. Gloria sea al Señor. Génesis capítulo 7. Muy bien, vamos a leer algunos versículos clave porque todo esto es bien extenso. Vamos a leer el 1 del 7. Dice así, miren. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Qué interesante, ¿verdad? Ahí le estaba dando órdenes Dios, Jehová Dios a Noé, o Yahvé Dios. En el versículo 17 dice así, miren. Ya estando adentro Noé, estando adentro su familia y estando adentro los animales que habían llegado al arca. Y estando adentro también del arca, que era una gran embarcación, también la provisión de comida para ellos, Noé y su familia, y también para los animales, ya estando adentro. Entonces se desata el diluvio. Dice el 17, dice así: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. El 18, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Para eso era el arca, para sobrevivir la gran tormenta que venía, porque no era cualquier tormenta. Y en esa tormenta una inundación catastrófica. El 19 dice: y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. El 20, 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Los montes más altos que ahora hay, todavía subió el agua. El 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. El 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. 23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Qué interesante. Dice, fueron raídos de sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, hombres y animales, todo. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. No solamente Noé estaba ahí, en esa gran embarcación, en esa barca. ¿Sabe quién estaba ahí? Sus hijos y sus nueras, y también los animalitos que habían obedecido al llamado de Dios, porque Dios los guió. Y entraron al arca. Según dicen los eruditos, esa arca era una gran embarcación que no era menor de dimensión que los grandes transatlánticos modernos. Algunos incluso lo comparan con el tal barco del Titanic, y con otros sí, que se veía que era prácticamente un transatlántico, o sea, un barco pero de impresionante de dimensiones. Tenía una capacidad instalada. Eso de capacidad instalada significa la capacidad para poder tener y aguantar peso. O sea, era bien compacta, estaba bien diseñada, de 3 niveles, bien diseñada, donde en cada nivel pues había allí compartimientos.
Ahí habían bodegas, o sea, almacén de alimentos, y también estaban los animalitos bien quietecitos ahí, porque los animalitos sabían que había juicio de Dios sobre la tierra. Amén. Ahí no estaban haciendo relajo como allá, ¿verdad? Sí. Ahí estaban bien quietecitos, bien tranquilos, Sí, amén. porque sabían que ahí es donde se iba a librar su vida. Sí, Es que los amén. animalitos son entendidos. Bien. ¿Sabía usted? Amén. Muy bien. Fíjese bien. En este juicio Dios usó como instrumento de ira al destructor o gran dragón rojo, el planeta cometa. Destruyó con una tormenta de meteoritos, ¿verdad?, las cataratas de los cielos, porque antes del diluvio dice la palabra de Dios que no llovía y que solamente la superficie de la tierra era rociada con un rocío, usted sabe. Y por esa razón algunos hombres no creían que Dios traía ese juicio, porque Noé les predicaba y les profetizaba que vendría un juicio de destrucción contra ellos y que Dios usaría, ¿verdad?, aún las fuerzas de la naturaleza y traería una inundación, una tormenta, un diluvio universal, una gran catástrofe. Y la gente decía, ¿cómo va a suceder eso si eso nunca ha pasado? Sí. Creían que las leyes de la naturaleza nunca Dios las alteraría, pero Dios que las ha creado, Él las puede cambiar o no, Sí, amén. o Él las puede usar como Él quiera. Aleluya. Entonces le tiró una tormenta de meteoritos cuando hizo el cruce y luego después, 5 meses después, impactó con un asteroide para que las aguas se retiraran de la faz de la tierra, donde dice la Biblia que Dios hizo pasar un viento recio, fuerte. Entonces un impacto de un asteroide impactó en un lado opuesto donde estaba el arca de Noé, para que no le llegara a Noé, y con eso se retiró el agua. 5 meses después. Vea cómo Dios usa la inteligencia. Sí, amén. Es inteligente. Utilizó al gran dragón rojo destructor, el que se aproxima según la palabra de Dios, la profecía. Amén. Sí, amén. Es que hay que poner atención en eso. Amén, gloria a Dios. Rompió las cataratas de los cielos, arriba el dosel, y abrió las fuentes de los grandes océanos. Todo colapsó. Este juicio previo, así se le llama, previo de Yahvé Dios, fue ejecutado debido a la corrupción de la humanidad. Aleluya. La humanidad se había corrompido tanto, de tal manera que dice la palabra de Dios que le dolió en su corazón a Dios haber hecho al hombre. Sí. Dice que lamentó haberlo hecho. Otra traducción más clásica dice se arrepintió Dios, pero la palabra hebrea allí significa que le dolió, porque el arrepentimiento, eso significa que a uno le duele haber ofendido, por ejemplo, a Dios. Amén. Y a Dios le dolió haber hecho al hombre, porque el hombre se había depravado y que se había vuelto violentos, y no solo violentos, sino que toda suerte de pecados las practicaba. Y eso el Señor Jesucristo lo relata. Sí, amén. Este juicio previo de Yahvé Dios fue ejecutado debido a la corrupción de la humanidad. Sin embargo, Dios salvó al patriarca Noé y su familia, porque ellos vivían una vida santa delante de Dios. Su fe y obediencia fue puesta en práctica. ¿Qué le parece? La fe, dice la palabra del Señor, que Noé confió en Dios, tuvo fe en Dios y obedeció. Sí, amén. El Señor fue el ingeniero, el que le diseñó todo el plano, el proyecto de la embarcación. Amén. Y Noé pues fue el maestro constructor, él y su familia. Imagínese usted, cada martillazo que daba Noé anunciaba el juicio. Cada golpe de martillo, ¿verdad? Cada golpe o cada, actividad, que usted sabe que en una construcción siempre hay golpes, ¿verdad? Sí. Un carpintero golpea la madera para clavarla o para hacer algo por ahí. Entonces Noé se convirtió pues en un maestro constructor, Sí, amén. y el Señor le dio todo el diseño, porque era un diseño especial, Gloria a Dios. interesante. Hasta los científicos se sorprenden cómo puede ser esa embarcación, las dimensiones bien hechitas, todo bien hechito. Amén. Eso fue un diseño de Dios. Gloria a Dios. Así, Noé solamente ejecutó el proyecto. Muy bien. Entonces, mientras Noé construía el arca, también les anunciaba que venía juicio y que era necesario arrepentirse, es decir, pedir perdón a Dios y abandonar aquella loca carrera de pecado, porque eso los llevaría a todos a la destrucción. ¿Qué pasaba con aquella generación, hermanos y hermanas? Aquella generación estaba como pues incrédula, Sí. y además de eso se divertían con Noé. A Noé lo habían hallado como pues sí, alguien que se burlaba y decía, este anciano ya veterano se volvió bien pues sí,
¿cómo puede decir? Prejuicioso, eso no va a pasar, ¿cómo puede ser? Pero Noé tenía palabra revelada de Dios. Amén, gloria a Dios. Y le decían a Noé que él era un loco. Así le decían. Y no eran uno, sino que eran miles, porque era una gran muchedumbre. Así es, amén. Si llegaban donde Noé para divertirse con él, ¿sí? Y Noé no les hacía caso. Amén, No le gloria a importaba Dios. que se burlaran de él. Así es, No amén, le importaba que le aleluya. dijeran locura. Así Porque es, la gente amén. cuando es depravada, usted sabe, le dice locuras a uno. Dice cosas feas. Entonces Noé siempre siguió firme, Gloria a Dios. trabajando y obedeciendo la voz de Dios, de tal manera que esa fe y esa obediencia lo salvó a él. No solo en el momento del juicio, sino que también para vida eterna que está en el cielo. Amén, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. ¿Qué le parece? Bien interesante, un ejemplo grande de un hombre de Dios. Sí, amén, gloria a Dios. Número 2, o literal 2, literal B. Dios establece el gobierno humano para regir al hombre. Vamos ahí a Génesis 9, versículos 6 y 7, literal B. Dios establece el gobierno humano para regir al hombre. Génesis 9, 6, 7 dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Gloria a Dios. Dios hizo un pacto con Noé y su familia, pero también estableció el gobierno humano, como la dispensación que aquí estamos viendo. Yahvé Dios soberano constituye el gobierno humano para que el hombre se gobierne por sí mismo. También estableció la pena capital, esto es la pena de muerte para los homicidas, porque en el tiempo antediluviano, es decir, antes del diluvio, el pecado más grave o más grande que hubo fue el homicidio. Santo. Aleluya. Como hoy también existe ese Sí, gran amén, pecado gloria a Dios. delante de Dios de diferentes maneras. Amén. Hasta el hombre o la mujer que anda odio comete ese pecado, según lo que dice el Señor Jesús. Sí. Y está tremendo, ¿verdad? Hasta aquel que, pues sí, paga por abortar a un niño, está cometiendo homicidio. Sí, gloria a Dios. Hasta aquel que desconecta al otro que casi se está muriendo, pero pues no hay que desconectarlo, eso Que lo también, lleve, sí, amén, ¿verdad? gloria a Dios. Porque solo Dios es dueño de la vida o de la muerte. O sea, Él puede quitar, Él da y quita la vida a quien quiere, pero hay leyes en los gobiernos que hasta eso está normado ya. Es cierto, amén. Le dicen la ley de la eutanasia, por ahí, usted sabe, y están cometiendo homicidio. Amén, gloria a Dios. Muy bien, digo, este era el más grande, porque dice la palabra del Señor que la tierra se había llenado de violencia en el tiempo antes del diluvio, pero también tenían otros pecados, ¿verdad? Como de inmoralidad sexual, entre otros, que el Señor Jesucristo relata en los evangelios. Muy bien, asimismo dio instrucciones a Noé y a sus hijos para repoblar la tierra después del diluvio, cuando les dijo: fructificad y multiplicaos. Y ese está bien fácil de cumplir, van a decir ustedes. Sí, ese es el más fácil de todos los mandamientos. Procread abundantemente la tierra y multiplicad en ella. Ahí se han sido bien obedientes la humanidad. En ese mandamiento sí han sido fieles y bien. Ahí sí al pie de la letra han obedecido. Qué bueno, pero es un mandamiento de Dios y hay que obedecerlo, amén. Gloria sea al Señor. Muy bien, qué lindo. Dios aquí, mis amados hermanos, establece lo que se conoce como gobierno humano, que es el gobierno civil. Y dice el apóstol Pablo en Romanos que las autoridades que están puestas por Dios han sido establecidas. Por lo tanto, dice que uno también debe de obedecer a ese gobierno civil. O sea, al gobierno pues que está, pues sea el gobierno federal, el gobierno estatal, sea el gobierno municipal, pues aún el gobierno eclesial, que se entiende el gobierno de la iglesia. Porque el Señor dice que ha puesto a ancianos en la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Los obispos, pues. ¿Y quiénes son los obispos? Los pastores o los maestros. Por ahí está, ¿verdad? El cuerpo de ancianos, el cuerpo oficial, dicen algunos hermanos, que es como el consejo directivo. Por ahí está, ese es el gobierno de la iglesia. Pero sabemos que Dios es la cabeza, ¿verdad? El Padre, luego después del Padre viene el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, y luego pues ahí están pues los ancianos que el Señor ha puesto en la iglesia. Entonces es necesario obedecer. Amén. Obedecer, gloria a Dios. Porque eso es establecido por Dios. Amén. Ese es el literal B. Dios establece el gobierno humano para regir al hombre, es decir, para gobernar al hombre. Literal C. Dios establece un pacto de paz con él y sus descendientes. Qué lindo, ¿verdad?
La palabra del Señor enseña que Dios es un Dios de pactos. Fíjese bien, es interesante eso. Dice el 9:8 al 11, ahí mismo, Génesis 9, a partir del 8 dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Continúa diciendo: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ese era un pacto de paz, ¿sí?, que Dios había hecho. Yahvé Dios soberano estableció un pacto de paz con Noé y sus descendientes para no exterminar a la humanidad con una inundación catastrófica de agua sobre la tierra. Jehová Dios puso el arco iris en las nubes como señal de pacto de paz perpetuo, es decir, pacto de paz permanente. ¿Ha visto usted un arco iris en las nubes? Sí, amén. Esa es la señal de ese pacto con Noé. Amén, gloria a Y Dios. como dicen algunos que la Biblia esa historia no es verdadera, es verdadera. Hasta lo está viendo, lo que Dios te establece, lo cumple. Sí, amén. Ahí está, así es. Dios estableció un pacto de paz de no destruir otra vez a los seres vivientes, sean humanos o sean animales. Hasta con los animales hizo ese pacto de paz, porque ahí lo dice él: no destruirlos con una inundación catastrófica como ese diluvio sobre las aguas, que sabemos que hay veces que vienen los diluvios, ¿verdad? Amén. Pero como esa que hubo, de manera universal y completa, no. Sí, amén. Algunos que han muerto en algunas inundaciones, es verdad, pero no como esa que ejecutó ahí en el diluvio. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor cumple su palabra o no, porque Él dice que es un Dios de pactos. Gloria a Dios. Es un Dios de pactos, gloria sea al Sí, amén, Señor. gloria a Dios. Y sus pactos son fieles y verdaderos, Amén. porque el Señor tiene eso como atributo, fiel y verdadero. Lo que Él promete, Él lo cumple. Amén. Aleluya. Pero hay una parte que el hombre tiene que cumplir en los pactos, Así es. y eso es lo interesante. Entonces, de eso se trata, mis amados hermanos. Esto es la dispensación del gobierno humano. Y este gobierno humano es el gobierno civil. En este punto Dios ordena el gobierno por el hombre mismo y ordena a la humanidad en diferentes nacionalidades, tribus, pueblos. Esta dispensación inició después del diluvio universal y terminó con el juicio en Babel. ¿Sabe cuál fue el pecado de Babel? El mismo que cometió Adán y Eva. El orgullo, Amén, el orgullo. la autoidolatría. Querían exaltarse aún sobre Dios, porque aún estaban desafiando a Dios. Por si acaso viene otro juicio como el diluvio. Dijeron ellos que iban a construir una gran ciudad y en esa ciudad una gran torre, y el Señor les trajo de nueva cuenta al destructor. Impactó con un meteorito, le rompió la base de esa torre, cayó para abajo esa torre y quedó inundada. Fíjese que hay evidencia de ese juicio, porque algunos lo han puesto en pinturas antiguas, en piedras, donde hay 3 astros. Y esos 3 astros, uno es el sol, otro es la luna, y hay otro que es el destructor, que se ve como el sol Amén, cierto. cuando les dispara con la tormenta de meteoritos, que es prácticamente como el juicio que se menciona en Apocalipsis, el que va a pasar antes del arrebatamiento, 6º sello abierto, Gloria a Dios. tormenta de meteoritos. Entonces aquí el Señor confundió los idiomas, las lenguas. Antes era bien fácil comunicarse y ahora hay que andarse listo con el traductor, ¿verdad, hermano? O sea, el traductor de la mente, ¿verdad? Pero el uno en el celular, ahí está bien fácil, pero el traductor de rápido, porque aquel está hablando uno y uno tiene que entender las word instructions, le dicen a uno, ¿verdad? Instrucciones de trabajo, rápido, tiene que agarrarlo. Si no lo agarró todo, pero cuando menos, pues lo esencial. Pero entendió lo que le dice, rápido. Entonces era muy lindo, no había tantos idiomas, pero de ahí vienen los idiomas, ya se da cuenta. Todo hay explicación en la palabra de Dios. Sí, amén. Allí el Señor, ¿qué le dio la orden Noé y a los, ¿cómo se llama? A los hijos de él, que repoblaran la tierra, ¿verdad? Sí. Entonces, y que se dispersaran, pero ellos no se quisieron dispersar. Estos desobedecieron, pero estos ya no eran los hijos de Adán, No. perdón, de Noé, sino que eran otros que ya habían progresado
en la descendencia. Entonces hubo juicio por confusión de idioma y dispersión de la humanidad por todo el universo, o sea, el mundo conocido. Esto fue tremendo y hay que tenerlo en cuenta porque el Señor dice que cuando Él venga será como en los días de Noé. Vámonos ahí a Lucas capítulo 17. Ya va a ver lo que ahí le dice el Señor a sus discípulos. Lucas capítulo 17, versículo 26 y 27. ¿Alguien lo encontró? ¿Me lo puede leer si es tan amable? ¿Qué dice ahí? 17, 26 y 27. Dos versículos. Lucas 17, versículo 26 y 27. ¿Qué dice ahí, hermano, hermana? Como fue en los días de Noé, así también será los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahí está. Eso lo está diciendo el Señor Jesús. Como pasó o como aconteció, ¿verdad? Aquí dice como fue en los días de Noé. Está diciendo como sucedió, como aconteció, ¿verdad? En los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué días? En los días que se manifieste con juicio a la tierra. Comían, bebían, como hoy, se casaban y se daban casamiento, como hoy, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Dios le dio oportunidad a aquella generación, fíjese, de salvarse. A esa generación, ¿por qué le dio oportunidad? Porque según los eruditos, pues Dios ahí dio un tiempo. Durante el tiempo en que estuvo construyendo el arca Noé, ese tiempo era tiempo todavía de gracia, tiempo de amnistía, o sea, tiempo de perdón, tiempo de misericordia para salvarse. Aleluya. No crea que Noé predicaba solo por predicar, el Espíritu Santo le decía que predicara. Y él era impulsado por el Espíritu Santo, así es que aunque llegaran ellos a divertirse con él, porque prácticamente se divertían con él, ¿verdad? Pero él seguía serio, tranquilo, martillando, poniendo y colocando, fijando toda la madera, todo como un arquitecto, como un constructor espléndido, bien serio. Y al mismo tiempo, cada martillazo, cada golpe que daba en aquella embarcación anunciaba que llegaba el juicio. Cada señal que ahora se está dando anuncia la llegada del juicio previo antes del arrebatamiento. Aleluya. Porque esa es la variable que no tiene el erudito en su tratado teológico, en su doctrina teológica y sistemática, o sea, en ese librito, no lo tiene, ni en la Biblia de estudio, no la tiene en el Atlas, como decía el hermano Miguel, que había leído uno de teología sistemática, está grandísimo, pero de todo eso, pues, aplicación real, a quién sabe, solo Dios sabe si está bien esa doctrina, o si anda torcida, porque algunos escriben mucho, pero de todo eso, pues, no hay tanta bendición de la palabra de Dios. Pero dice el Señor que así como aconteció en aquel tiempo, así va a acontecer hoy. Si la gente solo en el momento, ahorita hay mucha gente que está preocupada, ay, el eclipse, sí, es señal y es que el Señor está trayendo más juicios de los que ya hay. Pero la gente solo se asusta en el momentito. El corazoncito les asusta solo en el momentito. Ay, ¿qué va a pasar? Que no sé qué. Y se empieza a ver ahí, voy a leer el Apocalipsis, porque algunos tiemblan las manitas, ¿verdad? Y les tiembla el cuerpo, hasta el corazón se les acelera, ¿verdad? Y les vibra todo el cuerpo, Dios mío. Ay, el hermano va otra vez de nueva cuenta a predicar en el Apocalipsis. El Apocalipsis es bien bonito, hermano. Sí es verdad que trae juicio, pero el Señor guarda a su pueblo, amén. Así como guardó a Noé, así también va a guardar a su pueblo. ¿Qué le parece? El Señor guarda a su pueblo, porque Él es un Dios de pactos. Con su pueblo Él tiene cuidado de Él. Aún trayendo ese gran juicio, el Señor va a guardar a su pueblo fiel. Así lo ha prometido Él, ¿verdad? Entonces, eso es así, mis amados hermanos. Entonces, en este tiempo la gente vive como en el tiempo de Noé. ¿Cómo viven? Viviendo la vida loca. Viven la vida loca. O sea, la gente solo busca la diversión, el relajo. Ay, ya se está haciendo, ya llegó pues sí, estamos en primavera, ya se acerca el verano, pues ya sale a trotar, así quita la camisa, pues así solo se deja una calzonetita para que le vean el gran cuerpo atlético que anda trotando en la calle, ¿verdad? Y entonces
Y todo el mundo quiere andar demostrando que tiene buen cuerpo, ¿verdad? Las damas y los caballeros, lo mismo. Hasta el niño ya va aprendiendo a andar así desnudito, con una calzonetita, un chorcito, porque el papá le va enseñando, es el maestro, ¿o no es el maestro el papá? El papá y la mamá tienen que enseñar al hermano, al niño, a la niña. Entonces, pero la cosa es que viven descuidados. Algunos dicen, ya es el tiempo de ir a jugar y que no sé qué, y hasta arman sus equipos y salen allá, ¿verdad? Entonces, en vagancia, en este tiempo no es de estar de vago, es de estar aprovechando bien el tiempo, porque los días se van a poner más difíciles, pero el Señor siempre va a tener protección y bendición con su pueblo. A mí me llama la atención que hay unos hermanitos o hermanitas que están jovencitos, pues, y están bien alineados en el camino de Dios, y ellos pues entregan palabra, ¿verdad?, al pueblo de Dios, de que pues sí, hay que vivir en santidad, en obediencia, hay que despojarse del pecado, arrepentirse del pecado, y se nota en ellos una actitud diferente. Y están jovencitos o jovencitas y no se avergüenzan del evangelio, no se avergüenzan del Señor Jesucristo, no se avergüenzan de ponerse un vestidito decente y con falda larga, y no se avergüenzan de quitarse todo el maquillaje, las hermanitas, que también es pecado, es vanidad según la Biblia. No se avergüenzan de quitarse todo ese puño de joyas que andan algunos y algunas hermanas y hermanos todavía, ¿verdad? A excepción de un anillito que andan algunas que están casadas o comprometidas, ¿verdad? O casados o comprometidos. Pero todo eso, según la palabra del Señor, es idolatría y es vanidad. Al Señor no le agrada, porque hasta el cuerpo hay que santificarlo. ¿Sabía ustedes? Santificar el cuerpo en espíritu, alma y cuerpo. Pero ahora uno se sorprende porque algunos jovencitos, jovencitas andan pero tatuados de todo el cuerpo. Dios mío, ya casi no. Y con puño de cosas en la cara, con pinzas, con anillos, de toda cosa, y con colores diferentes del pelo, etcétera. O sea, ¿qué es esa locura? Y todos esos andan en la moda. Y todos esos, como dicen algunos, andan al tiro, dicen algunos. Que si andan para tras la corriente del mundo que lo lleva a condenación, hermano. Pero el que ha entendido eso se despoja de todo eso y se concentra en el Señor. ¿Sí? Se viste de manera decente, gloria sea al Señor. Porque los tiempos están corriendo muy rápido. ¿Sabía usted? Se está terminando el tiempo de la gracia. Y esto es una realidad. Le voy a dar aquí un cuadro sinóptico que la vez anterior se lo di. Según las dispensaciones, aquí lo tengo. Claramente podemos contemplar 7 diferentes dispensaciones en las Escrituras. Número 1, la inocencia. Qué bello, ¿verdad? Qué maravilla. Aquel tiempo fue de bendición, pero cuando cayó el hombre, ahí vino el problema. La conciencia. El gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia. Ahí estamos en la gracia. Falta una, el reino. Fíjese bien, desde la caída de Adán, ¿verdad? Que ahí inicia la dispensación de la conciencia y llega pues el gobierno humano. Ahí hasta Abraham hay 2000 años. Luego pues empieza la dispensación de la promesa con Abraham y llega la dispensación de la ley. Ahí hay otros 2000, y digamos la promesa, la ley, y llega hasta la gracia, que sería cuando Cristo muere en la cruz. Ahí hay otros 2000, desde Abraham, el llamamiento de Abraham, pasando esta dispensación de la promesa, la ley, hasta llegar a la cruz, ¿verdad? Ahí hay 2000 años. Y desde la cruz del Señor Jesús, que es la dispensación de la gracia, ahí inicia la dispensación de la gracia, hasta el momento del arrebatamiento, se entiende que también van a haber 2000 años. Y luego va a haber una semana, que es la semana 70 de Israel, donde el Señor va a tratar no con la humanidad completa para salvar, sino que por Israel, se va a enfocar en salvar a Israel. Después de haber completado, dice el apóstol Pablo, después de que llegue la plenitud de los gentiles, o sea, que haya todas las naciones, va, como el Señor Jesucristo dice, será predicado este evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, solo se va a enfocar en Israel para salvar a Israel por los pactos que ha hecho con los patriarcas, por las promesas. Muy bien. Y luego, pues, en la semana 70, pues, juicio previo intenso. Si antes de ese juicio previo hay juicio ya y está acelerándose y intensificándose, ¿se imagina cómo será el tiempo de la semana 70? No será nada fácil. Pero aún allí el Señor va a usar a 144,000 israelitas, 2 testigos, Moisés y Elías,
predicar 3 años y medio para salvar a Israel. Después de esos 3 años y medio se cierra la predicación, no hay predicación para nadie, y el gobierno del anticristo pues se hace totalitario en la tierra, más de lo que ya después del arrebatamiento empieza él, pero va a haber grado de resistencia. Pero después de ese 3 años y medio, los últimos 3 años y medio va a ser de que ya no hay nada y el gobierno del anticristo se va a gobernar todo el mundo. Bueno, al final de esas semanas 70 viene el Señor Jesús a destruir al enemigo, al anticristo, al falso profeta, y empieza el milenio, 1000 años. Después del 1000 años, juicio final y la eternidad. Ese es el esquema. O sea, eso es el plan de Dios en ejecución, porque esto viene desde la predestinación. Desde antes de que empezara el tiempo, Dios así lo diseñó. Y esto se está cumpliendo, porque algunos decían, ¿cómo puede ser cierto que vaya a suceder esto? Como decía la gente del diluvio. Pero si en el tiempo del diluvio, antes del diluvio, perdón, no habían señales, solamente era la voz de alerta, la profecía de Noé, el profeta Noé, la gente no creyó. Pero hoy hay señales de la venida del Señor. Y antes de que Él venga a arrebatar a su pueblo, Él va a hacer el juicio previo a la casa de Dios. Y esa es la variable de que no han entendido los eruditos, pero nosotros sí, porque el Señor a través de su Espíritu nos lo ha revelado. Entonces, mis amados hermanos, aquí la aplicación es de que hay que estar bien a cuenta con el Señor, porque en este tiempo el Señor va a quitar al justo y al injusto, como está pasando. El que ya se le llegó el tiempo y tiene que ir a su presencia, no importa si es un niño o una niña, si el Señor usó al niño durante un tiempito para predicar y preparar a un pueblo, y ya ahí le toca a él ir para arriba, se va a ir. ¿Sí? Porque algunos no van a llegar al arrebatamiento, antes el Señor los va a llevar. ¿Por qué no? Van a aguantar la presión que va a venir más adelante. Algunos que pueden apostatar, como muchos que ya se apostataron. Bueno, es increíble, pues uno se queda como quien dice, como con la boca abierta. ¿Cómo puede ser que este hermano andaba bien ilustre? ¿Cómo es que adoraba a Dios? Pues se sentía y se siente la bendición, porque esas alabanzas tan bonitas, tan profundas, bueno, uno las canta y siente la presencia del Espíritu Santo, pero ellos empezaron bien. Pero ¿cómo es que ellos se fueron al relajo, pues? ¿Cómo es que se fue, como el enemigo le ganó la batalla con el amor a este mundo? Como por ejemplo, por el dinero o por la fama. ¿Cómo es que ellos van a perder su salvación por el amor a la fama, al dinero? Por ejemplo, los adoradores, los que usted ve, ¿verdad? Los que tienen, pues, ¿cómo se llama? Reconocimiento internacional. ¿Cómo puede ser? Uno dice, Dios mío, cómo se apostató. Y hay algunos que ya hasta confesaron que ya se debilitaron en la fe. Perdieron la fe, perdieron la confianza, la obediencia y el amor al Señor, y están caídos. En serio, están caídos. Ellos mismos, algunos han confesado. Entonces, ahí le pasa factura a lo que el Señor Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? O en otra traducción, ¿de qué aprovechará al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Por una pequeña fracción de este mundo, muchos han perdido sus almas inmortales, que son tan valiosas que el Señor Jesucristo dice que su pérdida es mayor de lo que puedan ellos conseguir en este mundo. ¿Sí? Porque la condenación es eterna, no es temporal. Esos del diluvio, ¿a dónde cree que están? Están en el averno, o sea, en el infierno. Fueron condenados en el juicio previo, pero les falta el juicio final. El juicio final, ese no se ha dado. Y de allí están, ya están en tormento. Pero en el día del juicio será mayor el castigo para todos los que están allí. Y esto es testimonio de que Dios es santo y es celoso. Y que lo que Él habla se cumple. Si Él dice que trae juicio a la casa de Dios, Él lo trae. Así como trajo juicio a esta humanidad en este tiempo de Noé. Y dice el Señor que va a ser como en ese tiempo. Va a salvar al justo y al injusto le va a dar de baja. O sea, va a perecer. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué pasa? El evangelio es un evangelio de salvación. Todos los profetas, todos los sacerdotes, los hombres de Dios, los apóstoles, los pastores, los maestros, que el Señor ha usado en toda la historia, siempre han predicado del juicio de Dios. Porque ese juicio es seguro. Es seguro. Pero en ese juicio Dios salva al justo y condena al injusto. En el juicio previo, que es el juicio de destino. Pero en el juicio final
solo es recompensa. Ya está salvo, recompensa si fue fiel. Y si no, como cuando menos, dice el apóstol Pablo, va a ser salvo, aunque sea así, por fuego, dice. Toda la obra se le va a quemar en el tribunal de Cristo. Pero cuando menos, ¿verdad? El Señor le va a decir, vení, bendito de mi Padre, entra al reino preparado para ti, porque ya va a estar afligido. Ay, Dios mío. Y el Señor no va a condenar a nadie de su pueblo, porque ya están inscritos en el libro de vida. Lo que va a pasar es que algunos no van a tener recompensa, otros sí. Pero el que está condenado en el Averno va a resucitar y allí le va a pedir perdón al Señor, pero el Señor le va a decir, la dispensación de la gracia ya pasó, este solo es juicio final. ¿Sí? Así le va a decir, la era de la gracia ya pasó. A ti te envía el mensaje, mira, y le va a presentar ahí, ¿verdad? Dice que van a abrirse los libros y algunos dicen que se ve como el Señor proyectando así, como una pantalla, como que si esté en un cine, en una pantalla proyectado todo. Ahí está cada acto, cada detalle, el día, la hora, el minuto, el segundo, todo, con lujo de detalle, lo que hizo y lo que no hizo. Imagínense cómo se van a levantar aquellos que se les predicó que viniera el Señor Jesús, que Él le amaba, que Él le perdonaba, que Él le quería ayudar. Entonces, pero la gente se acerca a Dios solo cuando tiene problemas o cuando tiene necesidades. Pero cuando se siente que no hay, ¿verdad?, problemas o necesidades, la gente dice, más adelante probablemente, o tal vez, otros le dicen, no, ya yo tengo mi religión. ¿Sí? Otros dicen, no, ya yo tengo mi iglesia, y bien enojados. Pues, no, hombre, hermano, así que el Señor no ha venido a hacer religiones. Es un Dios real y Él es un Dios de relación, es algo diferente. Porque los que han hecho religiones y religiones falsas son los hombres. Pero el Señor quiere que uno establezca una relación personal con Él. Y una relación linda, porque en esa relación hay bendición, hay salvación, hay vida eterna. Y también el Señor promete guardarlo de todo peligro aquí en la tierra. Imagínense usted, qué lindo es. Entonces, mis amados hermanos, el Señor tiene un plan de salvación y es un plan perfecto, porque Él es un Dios perfecto. Pero como Él no obliga a nadie ni a salvarse ni a perderse, le da al hombre que Él decida. Así es. Porque si la gente, pues sí, se obligara, pues entonces, pues, ¿qué pasaría? Pues, pero el Señor dio albedrío libre, usted sabe, ¿verdad? Le da al hombre esa prerrogativa de decir, el albedrío libre puede ser usado bien o puede ser usado mal. Lo importante es que nosotros lo estamos usando bien porque hemos obedecido su llamado, hemos obedecido ese llamado a la salvación y al ministerio, y por eso nosotros le amamos y le servimos por amor a Él. ¿Sí? Porque sabemos que hay algunos que le sirven a Él, pero no por amor. Y Él mismo dice que, ¿verdad?, a esos han enterrado el talento. El que no le sirve por amor, sino que le sirve por otros intereses. Pero nosotros estamos aquí por amor a Él. Así que es una voz de alerta para todos aquellos que piensan que la venida del Señor está muy lejos. No, está bien cerca. Aquella vez les di algunos números, ¿verdad? Impresionantes los números, pero ya estamos cerca. 2029, según los eruditos, los mejores que han hecho mejores cálculos, 2029 cuadra los 2000 años desde la cruz y el nacimiento de la iglesia hasta, según, ¿verdad?, eso, ¿verdad?, que debería darse, pero Dios sabe, no podemos poner exactamente eso, pero los 2000 años los cuadra el 2029 de predicación del evangelio, desde la muerte del Señor, la crucifixión, resurrección, ascensión y fundación de la iglesia en Pentecostés, advenimiento del Espíritu Santo. El 2029 cuadra exactamente 2000 años y viene un cambio de era. Por eso es que los juicios están acelerados, ¿o no? Si uno siente el tiempo, uno dice, Dios mío, si casi no he dormido nada, y uno siquiera si retrasara este reloj otra vez a la alarma hay que dormirla un poquito. Cuando viene a sentir uno, ya me dormí. Entonces, y la cosa es de que hay que andarle rápido, pues. Y luego, pues, en el camino, otros que andan muy rápido, dice, el tráfico tan lento que está, y todo está rápido. Cuando viene a sentir uno todo, porque el tiempo el Señor lo ha cortado. Y eso es profético. Por causa de los escogidos, dice que Él acortará el tiempo. Y cuando venga este gran juicio previo a la casa de Dios, ¿verdad?, si abre el sexto sello, el primer toque de trompeta y segundo, se ejecute por la llegada de ese gran astro, ¿verdad? Usted ya sabe quién es, el dragón rojo destructor. Entonces se va a acelerar más rápido el tiempo. Todo va a ser más veloz, rápido, rápido, rápido. Todo va a correr más rápido.
Y va a ser más tremendo porque va a estar todo como un campo de batalla que es increíble. ¿Verdad? Nadie se imaginó que llegaría ahí, pero estamos llegando. Amén. Y aún así, ahí es donde el Señor va a humillar a pero millones de gente que hoy está con un gran orgullo y una gran vanidad. Porque el hombre, ese es el principal problema de él, el orgullo. Sí, amén. ¿Verdad? Las mujeres, los hombres, todos, allí sin excepción. Amén. Un gran orgullo, una gran vanidad, Sí, porque cierto, pues sí. no quieren rendirse al Señor. Allí va a ser bien fácil, rendido completo, una rendición completa, no todos, pero la mayoría, sí. Sí, amén. Ahí se salva la multitud vestida de ropa blanca, según Apocalipsis capítulo 7, en juicio previo de Dios sobre la tierra. Así que el Señor bendiga igual de a todos los amigos, ¿verdad? Amén. Porque en ese también van a caer millones en ese juicio, ¿verdad? No es fácil que venga una tormenta de meteoritos, impacte dos grandes asteroides a la Tierra, no es nada fácil. Y también impacte una tormenta de, ¿cómo se llama esto? La tormenta de granizo y fuego, ¿verdad? No es fácil, pero va a suceder y es literal. Y eso lo saben los gobiernos, los científicos. ¿Por qué creen que tienen búnker? No tienen búnker solo por la guerra, tienen búnker porque ellos saben que se pueden proteger de una catástrofe universal. Sí, amén. Así es, saben, pero ellos lo mantienen silencio. ¿Verdad? Pero el Señor ha anunciado a su pueblo que Él va a guardar a su pueblo. Así es. Ahí lo dice. Dice así, en el 17:34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. 35. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. En el 36. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde esté el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Las águilas es una figura de los ángeles. Los ángeles van a llegar a sacar a su pueblo. Si ese impacto de asteroide cae en el mar y levanta una ola y un terremoto, un maremoto, antes de que eso, los ángeles van a decir, vente, que viene juicio a la tierra, te vamos a llevar a un lugar a salvo, probablemente a una montaña, a un desierto, un bosque, qué sé yo, ¿verdad? Antes que impacte esto, o si no, donde quiera que esté, lo van a guardar, Sí, amén. porque el Señor ha guardado. Ahí dice, el uno será tomado y el otro dejado. El que creyó va a ser tomado y el que no creyó, dejado ahí. Dejado. Entonces, la cosa es que esa es profecía de múltiple cumplimiento o de, como dicen los eruditos, de doble referencia, porque también va a acontecer esto en el arrebatamiento. Así es, que uno va a ser tomado y el otro dejado. Así que hay que estar pendiente, hay que estar alerta, no hay que afligirse por los juicios. Solamente hay que decir, gracias Señor porque me trajiste hasta este tiempo. Nunca pensé llegar aquí, pero ahí me siento contento porque yo sé que ya viene pronto por Amén, mí. gloria a Dios. No se ponga nervioso, no se ponga nerviosa, porque algunos están nerviosos por ahí. Unos hermanos los veo que andan preocupados, pero solo en el momentito, y otros peor, lo agarran como diversión Sí. o relajo. No, es de tener cautela. Pero uno dice, gracias Señor, porque tú me avisas, tú avisas a tu pueblo, tú eres un Dios de amor, de gracia, de oportunidad. Quieres salvar a la humanidad, lo único que la humanidad no quiere, pero bueno, nosotros sí queremos. Amén, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos han sido salvos aquí? Amén. Nosotros hemos sido salvos, denle gloria al Señor, pues entonces. Una bendición, mis amados hermanos. Entonces, estamos en este desarrollo de este estudio porque este estudio nos importa a nosotros, ¿verdad? Sí. Conocer cómo el Señor ha venido tratando con la humanidad, Sí, amén. ha venido ejecutando su plan de salvación a través de dispensaciones y ya estamos en una dispensación final que es la más linda de todas, es la gracia. Gracias. Algunos no lo quieren aprovechar, pero nosotros sí la hemos Amén, aprovechado. gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, vale la pena estar en la casa de Dios. Sí, amén, gloria a Jesús. Vale la pena más estar en la casa de Dios que estar ganándose unos cuantos dólares por allá afuera para los que hacen sobretiempo, ¿verdad? Overtime. Bueno, algunos voluntariamente lo hacen, otros pues ya su turno. El que está en su turno, pues gloria a Dios, no hay problema. Pero el que lo hace porque quiere más, ¿verdad? Entonces, no. Es mejor conformarse con lo que el Señor le da y el Señor, si Él administra bien, le va a alcanzar para lo que sea. Hay que tener sed de Dios, porque va a haber un momento en que dice el Señor que hasta va a quitar la palabra. Van a buscar, ¿dónde están aquellos predicadores que predicaban que el Señor venía? El hermano ya no está aquí, está allá en el cielo. O la hermana también. ¿Dónde está el evangelista? ¿Dónde está el maestro, el erudito que predicaba la palabra? Está allá en el cielo. Entonces, cantando, adorando allá con los ángeles en una fiesta grandiosa y gloriosa. Amén.
se aproxima el arrebatamiento, dice el Espíritu Santo a su Gloria a iglesia. Dios. Así que hay que estar preparado. Amén, aleluya. Que el Señor nos bendiga. Voy a entregar este a mi hermano. Pues lo Amén, vamos a gloria a cerrar. Dios, aleluya. Ok, lo vamos a cerrar entonces, mis amados hermanos.